hermanos, Señor los bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos a este día lunes de Instituto Bíblico, en el cual, hermanos, bueno, pues vamos a continuar aprendiendo acerca de los dones espirituales. ¿Qué le parece? Creo que es un tema bastante importante, ¿no lo cree así? Fíjese que el hablar de los dones espirituales es hablar de un tema que muchas de las veces el cristiano cree conocerlo, ¿verdad? Y de hecho así comenzábamos la clase de la semana pasada, mencionando que hay dos extremos. Aquel extremo en el cual el creyente cree que todo lo sabe en relación a los dones espirituales, pero también el otro extremo, hermano, en el que el creyente tiende a ignorar. Y esa ignorancia puede deberse a dos cosas. Una, a que en realidad, ¿verdad?, no se ha dado a la tarea de conocer acerca de este tema tan importante del Espíritu Santo. Y el otro, ¿verdad?, pues por el hecho de las experiencias vividas que le hacen mejor querer no entrar a un tema como este. ¿Por qué? Porque ha creado no solamente polémica, sino muchos conflictos en el cristianismo. Y eso se debe, hermano, al mal uso que precisamente se ha hecho de los dones espirituales. Pero ni un extremo ni otro, hermano, es bueno, ningún extremo es sano. Tenemos que encontrar un equilibrio, como lo mencionábamos también. Y es precisamente con lo que deseo comenzar el día de hoy. Como cristianos, hermanos, necesitamos no solamente enterarnos, sino profundizar en esta cuestión de los dones espirituales, porque es el deseo de Dios, es el deseo de su Hijo Jesucristo y es el deseo del Espíritu Santo que nosotros como creyentes realmente podamos usar los dones espirituales. ¿Y cómo los vamos a usar? Si ignoramos acerca de estos, si no profundizamos, si no estudiamos en un tema que es muy importante. Fíjese bien, así como los días jueves hemos mencionado que estudiar la palabra de Dios en relación a los últimos tiempos es importante, también estudiar acerca de los dones espirituales es importantísimo. Pero ¿qué le parece si hacemos a un lado ambos extremos? Si hacemos a un lado, hermano, el hecho de decir o de sentir que ya lo sabemos todo en relación a los dones espirituales, pero también por otro lado dejamos todo temor, dejamos todo impedimento que pueda hacer que no estudiemos acerca de este importantísimo tema. ¿Le gustaría hacer eso? Vamos a hacerlo. Es por ello que en el Instituto Bíblico nos hemos tomado a la tarea de incluir esta materia dentro del programa con el fin de que el siervo de Dios, la sierva de Dios, esté nutrida con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo se lo indica a Timoteo. Amén. Y no es la excepción que debemos de estar nutridos en un tema que es tan importante, hermano, como este. Y sabe también por qué decimos que es importante. Porque en el Espíritu Santo se encuentra, hermano, una gran potencia de milagros, de señales, de sanidades, de armas, hermano, un arsenal tremendo para la iglesia cristiana, que el enemigo no quiere que los cristianos echemos mano de él. Por lo tanto, al enemigo le conviene tener a la iglesia en ignorancia en relación a un tema como este. Al enemigo le conviene hacer que el cristiano no quiera escuchar, no quiera estudiar o simplemente no quiera, hermanos, participar en un tema que es tan importante como este. Podríamos mencionar más motivos, hermanos, por los cuales este tema es de vital importancia. Pero creo, hermano, que con esto y con lo que hemos estado hablando cada lunes, nos tiene que resultar, hermano, no solamente atractivo, sino de una forma consciente decidir profundizar en un tema como este, porque sabemos que en el mover de la iglesia, en los dones espirituales, no solamente hay victoria, sino que vamos a poder realizar la obra que el mismo Cristo, hermanos, nos ha encomendado a cada uno de nosotros como su cuerpo. Amén. Estamos estudiando este tema, hermano, que es el propósito de los dones espirituales, como lo tenemos aquí en el pizarrón, ¿sí? Y hemos hablado en relación a este tema hasta el momento dos puntos muy importantes que reflejan el propósito de los dones espirituales. Aquí está el panorama de lo que hemos hablado en el pizarrón para que podamos llegar a este tercer punto. Pero antes de llegar a él, fíjese bien, uno de los propósitos de los dones espirituales es que son para manifestar el cuerpo de Cristo
en la tierra. Amén. ¿Qué significa esto? Significa que como cuerpo de Cristo, esto es, hermano, lo que nos distingue de todo lo demás. ¿Qué es, hermano, lo que usted pudiera darle como evidencia a otra persona en relación a que el cristianismo es diferente de las demás religiones, a que el cristianismo es diferente de todas las demás ideologías o pensamientos o doctrinas que hay en el mundo? Sabe que la evidencia que le podemos dar a una persona es que somos el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Y cómo es que somos el cuerpo de Cristo en la tierra? Por la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Mencionamos, hermano, que para manifestar el cuerpo de Cristo en la tierra, sí, mencionábamos estos dos pequeños puntos donde decíamos que es para formar un cuerpo. Veíamos que el cuerpo sin espíritu, hermano, está muerto. Un cuerpo, hermano, ausente de esa vida espiritual, hermanos, pues es simplemente un cuerpo inerte, un cuerpo, hermano, que no siente, un cuerpo, hermano, que puede solamente ocupar un lugar en el espacio, ¿verdad? Como un objeto cualquiera, sin embargo, carecer de propósito, carecer de vida de parte de Dios. Y mencionábamos aquí, hermano, el hecho de cómo en el libro del Génesis, si usted lo recuerda en el capítulo 2, cuando Dios forma al hombre, es decir, cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra, dice ahí la palabra en el verso 7 que Dios sopló aliento de vida sobre la nariz de Adán. Y este, hermanos, fue un ser viviente. Y tomábamos, hermano, esa analogía, es decir, esa comparación de lo que Dios hizo, hermano, en ese momento, en la creación del hombre, con lo que viene siendo la venida o la llegada del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia, sobre aquellos que éramos creyentes o que somos creyentes en Cristo. En el caso de la primera iglesia, más específicamente, fíjese, ya hace casi 2000 años, como cuando viene el Espíritu Santo bajo la promesa que Cristo había dado de que vendría el Consolador, hermanos, bueno, pues comienza con esa llegada del Espíritu Santo la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Y vaya, hermano, vaya, escucha esto, vaya que la primera iglesia se distinguió de entre los más grupos religiosos, de entre los demás grupos de sectas, de doctrinas que ya había en aquel entonces, porque había muchísima oposición para el cristianismo. Y vaya, hermano, lo vuelvo a mencionar, que la primera iglesia, fíjese bien, supo distinguirse de todos los demás grupos debido a algo, debido a la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y no solamente en la predicación de la palabra, sino también, como lo leímos en algunos versículos, en la potencia de señales, de prodigios, de milagros, de repartimientos del Espíritu Santo. Como la iglesia, hermano, no solamente habló del mensaje que tenía que dar, sino que ese mensaje, fíjese bien, lo respaldó la primera iglesia y esta, respaldada por el Espíritu Santo, con señales, milagros, con manifestación del Espíritu Santo a través de los dones específicos para no solamente la edificación de la iglesia, sino para el convencimiento de los inconversos. Es por ello, hermano, que el hablar de que el propósito de los dones espirituales es manifestar el cuerpo de Cristo en la tierra y esto formar un cuerpo, significa, hermano, que cada reunión de creyentes debe de ser especial. Cada culto en la iglesia, cada estudio, cada ministerio, cada acción que hagamos en la iglesia debe de tener un rasgo especial y ese rasgo, hermano, debe de ser que debe de estar la presencia del Espíritu Santo allí. No hablamos de que es una mera reunión, ¿verdad? De decir, ya estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, aquí está Cristo. Porque muchas de las veces se pueden utilizar esos pasajes de la Biblia para argumentar que Cristo está ahí. Pero yo quiero decir algo. Si el Espíritu Santo de Dios no está allí, en esa reunión de 2 o 3, Cristo no se hace presente. Y explicábamos ese hecho, ¿verdad? Que solamente la Escritura se cumple cuando dice que 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿sí? Yo estoy en medio de ellos, cuando esa reunión se basa a través de la presencia del Espíritu Santo.
Quiere decir que cuando Cristo estaba hablando de esos pasajes, hablaba de estas cosas que nosotros conocemos, tan comúnmente, ¿verdad? De que donde están dos o tres, Cristo está ahí en medio. Cristo, fíjese bien, cuando habló de ello, Cristo estaba dando por hecho que lo que le iba a dar vida a esa reunión de dos o tres en el nombre de Él sería única y exclusivamente su Espíritu Santo. Sería el Consolador. Y que solamente a través de la presencia de Jesús se manifestaría en medio aún de esos dos o tres. Hermano, quiere decir por tanto eso lo siguiente. No podemos extirpar, no podemos sacar al Espíritu Santo de Dios de nuestras reuniones. Y en una clase meditábamos en relación a eso. Decíamos que no es opción. No es opcional, hermano, la presencia del Espíritu Santo en nuestras reuniones. Puede haber mucho conocimiento, puede haber muchos recursos, puede haber en una iglesia lo mejor. Pero si no está el Espíritu de Dios allí presente, entonces tampoco la persona de Cristo está presente en ese lugar. ¿Se da cuenta del por qué entonces la iglesia trastornó al mundo entero? ¿Por qué? Porque para ellos no era una opción el Espíritu Santo. Para ellos era el Consolador. Y ya dijimos de qué les consolaba. Les consolaba, hermano, de la persona de Cristo. Porque la primera iglesia amaba el querer tener la persona de Cristo con ellos. Pero Cristo ya había ascendido a los cielos. Por lo tanto, Cristo envió al Consolador, al Espíritu Santo, para que por medio de él, la persona de Jesús se hiciera real en la iglesia. Y sabe que eso nos hace falta hoy en día, que como iglesia de Cristo, hermanos, anhelemos tener a Jesús entre nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Igual que la primera iglesia, a través del Espíritu Santo. Por ello, hermanos, mencionamos que no es opción el Espíritu Santo. Toda reunión, escuche esto, toda reunión en donde no se haga manifiesto el Espíritu Santo, hermanos, puede ser una mera reunión de personas que nada tengan que ver con Jesucristo. Se puede escuchar fuerte, hermano, decir eso. Y una vez más, se lo voy a decir. En esa reunión puede haber de lo mejor. Los mejores recursos materiales, los mejores recursos financieros, los mejores elementos humanos, es decir, las mejores personas. Pero si no hay la evidencia personal en esas personas del Espíritu Santo de Dios, entonces realmente ese grupo, aún llámese iglesia, está muy lejos de verdaderamente ser el cuerpo de Cristo en la iglesia, en esta tierra, perdón. Le llamamos iglesia prácticamente, hermano, a cualquier grupo cristiano. Pero yo quiero nuevamente enfatizar esto. Estando aquí en la tierra, si no está la evidencia del Espíritu Santo, aquello, hermano, aunque lo llamemos iglesia, no lo es, porque carece de vida, porque recuerde que lo que le da vida a la iglesia es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Amén. Entonces aquello solamente es un club, aquello solamente, hermano, es un grupo humano cualquiera, comparable, hermano, con cualquier otro en el mundo. Escuche esto, lo que distingue a la iglesia de Jesucristo en la tierra es la presencia, la evidencia del Espíritu Santo en la misma y sobre este mundo. Amén. Decíamos también que es para beneficio de todos, ¿sí? Hablando de para manifestar el cuerpo de Cristo, mencionamos que es para el beneficio de todos los creyentes. Y sabe que también en ese punto se han cometido muchos errores. ¿Por qué? Porque muchos creyentes, fíjese bien, haciendo un mal uso de lo que el Espíritu Santo les ha dado, de los repartimientos, es decir, de los dones espirituales, los han utilizado, hermano, para lucrar. Los han utilizado, hermano, para sí mismos. Es decir, se han beneficiado, se han privilegiado, se han tomado un lugar que no les corresponde. Y eso los ha hecho traerle daño, traerle dolor a la iglesia de Jesucristo. Es por ello, hermano, que vemos cómo se cometen, por no entender este punto, ¿verdad? Que nos menciona ahí Pablo en Primera de Corintios, hermanos, sobre que
el funcionamiento en los dones espirituales es para provecho, ¿verdad? Ahí en el verso 7 de Primera de Corintios capítulo 12 nos menciona esto. Y muchos creyentes le han traído precisamente ese daño, esa división, esa debilidad, ese deterioro a la iglesia de Cristo, porque han utilizado lo que Dios les ha dado, lo que el Espíritu Santo les ha dado, de una forma lucrativa, de una forma personal, convenenciera, interesada. Y eso, hermano, ha redundado en mucho daño, en mucha decepción, división, dolor en la iglesia de Jesucristo. Tantos hombres y mujeres, hermano, que se han autoproclamado, es decir, que se hacen ver a ellos mismos como los autores de una gran unción, de un gran poder que Dios les ha dado, pero ellos se autoproclaman como los protagonistas, los privilegiados de esto, y que nadie más puede tener acceso a eso. Y no solamente no que los demás puedan tener acceso a eso, sino que simple y sencillamente no lo pueden tener, porque ellos se autoproclaman como los únicos escogidos para ello. Hermano, eso proviene de un desconocimiento, de una ignorancia muy grande que el pueblo de Dios, hermano, tiene en relación a los dones espirituales. Yo quiero decir lo siguiente y póngame mucha atención. Si el pueblo de Dios, si la iglesia de Cristo en todo lugar se diera la tarea de leer la Biblia, de estudiar un poco la Biblia, muchos errores de esos hombres, mucho dolor que esos hombres y mujeres le han ocasionado a la iglesia, fíjese bien, no se daría. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia, hermano, estaría estudiando la palabra, la iglesia estaría leyendo la palabra, y no se permitirían muchos abusos de los que hoy en día, por medio de este mover de la apostasía, se están dando dentro de las congregaciones cristianas. Pero se da cuenta de que pasa lo contrario. Por causa de que el cristiano no lee, por causa de que el cristiano, hermano, no estudia, no lee tan solo la Biblia, hermano, está permitiendo, fíjese bien, está permitiendo que se cometan abusos en la iglesia de Jesucristo. Hermano, tenemos la palabra de Dios, tenemos la escritura, la Biblia, amén. Y la tenemos con el propósito de que la podamos leer, de que podamos, hermanos, ser enseñados por esta, amén. Que la Biblia hable a nuestra vida. Y si tan solo hiciéramos eso, quiero decirle lo siguiente, se lo vuelvo a remarcar. Se evitarían muchos de los errores que se han visto hasta el día de hoy. Pero pasa lo contrario. El cristiano se conforma, el cristiano, hermanos, es flojo. ¿Y qué es lo que hace? Únicamente se limita a lo que le den. Se limita, hermano, a lo que recibe. Se limita tan solo su cristianismo, hermano, a testimonios, a frases bonitas, a cosas, hermano, a veces que son tan sutilmente introducidas dentro de la iglesia para engañar. El cristianismo, hermano, no se está dando a la tarea de leer. Y por ello, hermanos, se están cometiendo muchos abusos y están llevando a la iglesia a muchos errores que la están dividiendo y que la están, hermanos, destruyendo, literalmente. Así que, hermano, creo que el tema, ¿verdad?, del que estamos hablando es muy importante, ¿no le parece? Y es algo, hermanos, que nosotros le tenemos que dar una especial atención. Porque así como los dones espirituales son ese arsenal de Dios para su iglesia, fíjese bien, de nada sirve que la iglesia tenga un arsenal que no sabe cómo usar. ¿No le parece? Sería inútil. Puede estar el arsenal tremendo, grande, un arsenal, hermano, impactante. Pero la iglesia estar ausente de ello, ¿por qué? Porque no conoce. ¿Por qué? Porque no estudia. ¿Por qué? Porque ha permitido, por medio de no leer la Biblia, por medio de no interesarse en un tema como este, ha permitido a la iglesia que hombres y mujeres que aparentan ser obreros de Cristo, que aparentan ser siervos de Cristo, estén destruyendo a la iglesia de Jesucristo. Hermano, así que el arsenal ahí va a seguir, un arsenal potente, pero el cristiano está lejos de él. No, hermano,
estudiemos la palabra de Dios en un tema tan importante para que precisamente sea un tema como este en el que evitemos que se cometan los mismos abusos del pasado el día de hoy, que lo que se está viendo el día de hoy, evitemos que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque debe de ser la vida misma del Espíritu de Cristo en la iglesia la que la lleve a que el uso de los dones espirituales sea para beneficio de todos. Amén. En el segundo punto mencionábamos, hermano, que es para manifestar el poder de Dios. Fíjese bien, el poder de Dios, esa potencia de señales, ese poder del Espíritu Santo. Pero volvemos a lo mismo, hermano. El cuerpo de Cristo, fíjese bien, muchas de las veces, hermano, se limita a que tan solo unas personas hagan eso. ¿Y sabe qué produce eso? Produce que tan solo esos pocos, ¿sí?, engañen a todos los demás. No, hermano, escuche esto. El poder de Dios a través de los dones espirituales está sobre toda la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? La iglesia somos usted y yo. La iglesia somos, hermanos, los creyentes, los cristianos en Cristo. Somos los que tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros como un resultado, fíjese bien, de una hambre de Él, como un resultado, hermano, de haber venido a los pies de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, hermano, que a usted no le digan que usted no tiene dones espirituales. Usted no permita que le digan eso. ¿Por qué? Porque todos tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ha dado dones a cada uno en particular como Él quiere. Esto también lo dice 1 Corintios 12, ¿sí? De los versículos 7, 8, 9 en adelante, que Él ha dado dones como Él quiere, pero los ha dado a cada uno en particular. Por lo tanto, aquellas personas que llegan a decir que solamente algunos hombres y mujeres son exclusivos de tener dones, es una vil mentira. El poder de Dios, fíjese bien, está en toda su iglesia a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted, yo, los hermanos en Cristo de la iglesia, tenemos dones. Pero ¿sabe por qué no los usamos? Una, ya dijimos, porque no sabemos. Ignoramos acerca de ese tema. O la otra, tenemos miedo. Tenemos miedo de movernos en los dones espirituales, ¿sí? Pero ese miedo no viene, hermano, de parte de Dios, sino que viene a consecuencia de las experiencias que hemos tenido entre nosotros como hombres, experiencias dolorosas, muchas de estas que terminan, hermano, en decepción. Y ya vimos también por qué. Porque como creemos saberlo todo acerca de los dones espirituales, fíjese bien, no aceptamos que nadie nos enseñe, ¿verdad? Como veíamos eso con Pablo, con los corintios, que los corintios se sentían tan sabios en este tema que que les resultó muy difícil el aceptar la instrucción que Pablo les dio, hermano, a partir del capítulo 12 en adelante en la primera carta. Y muchos creyentes tenemos ese impedimento, muchos creyentes tienen ese impedimento. ¿Cuál? El que por causa de que creen saberlo todo en relación a este tema, fíjese bien, no aceptan ya ninguna instrucción que nadie les enseñe, ¿sí? Y eso también lo utiliza el enemigo. ¿Por qué? Porque se cumple el mismo propósito, que el poder de Dios, fíjese bien, no se lleve a cabo en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente, hermano, que ya no acepta nada, que se cree tan sabia, que se cree, hermano, tan experimentada en un tema como este, que a la vez, fíjese, ni hace nada, ¿sí? No hace nada. Ahora sí que como se dice por ahí, ¿verdad? En un dicho popular, ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿verdad? Entonces, hermano, estamos hablando de un tema que, fíjese bien, la primera iglesia trastornó al mundo entero, ¿sí? Y no solamente lo hizo por la predicación de la palabra, sino que la predicación de esta, fíjese bien, iba acompañada de un correcto testimonio de cada uno de ellos. Iba acompañada, hermano, de señales en el nombre de Cristo. Iba acompañada de manifestación particular de los dones espirituales. No solamente para preparar a la iglesia, para equipar a la iglesia para la obra, sino también para que los inconversos fueran convencidos. Y yo quiero hacer mucho hincapié en lo que acabo de mencionar.
Este poder de Dios, hermano, debe de capacitar a la iglesia para que ésta se convierta en un todo completo, valga la redundancia. Para que la iglesia sea un todo completo. ¿Y a qué nos referimos con eso? Fíjese bien, a que cada don espiritual en cada creyente es necesario. Amén. Es por ello que, como vamos a ver en el siguiente tema, fíjese bien, Pablo dice que los miembros del cuerpo que parecen más débiles, dice, son los más necesarios. ¿Por qué? Porque aquellos miembros que ante los ojos de otros pudieran parecer insignificantes, fíjese bien, funcionando en sus dones, son necesarios para la estabilidad y el avance del cuerpo. Entonces, hermano, escuche esto. El poder de Dios debe de hacer que la iglesia, funcionando en sus dones, la iglesia misma pueda obtener de esta, ¿sí?, de los dones del Espíritu, lo que necesita para cumplir con el propósito que Dios le ha dado a la iglesia en todo el mundo, en cualquier parte. ¿Y cómo es que funciona esto? Simple, escúchelo. Con esto, ¿verdad? Nos pasamos ya al tercer punto. Fíjese bien, ¿en qué consiste esto? Decíamos, hermano, que enfrentamos problemas, ¿verdad? Y problemas que son fuertes, problemas que son, hermano, deprimentes, problemas que son desesperantes, problemas que nos llevan a olvidarnos de todo lo demás y nos metemos dentro de una caja de nuestros problemas. Cuando permitimos eso, escuche esto, nos olvidamos de los demás, nos olvidamos del propósito de Cristo, hermano, para la iglesia. ¿Y saben qué redunda eso? Redunda en el hecho siguiente, redunda en el hecho, hermano, de que al Espíritu Santo, ¿dónde lo dejamos? Porque el todo es nuestro problema. Mi necesidad, mi enfermedad, mi dolor, mi decepción, mi amargura, todo se convierte en yo, en yo, en yo, en mi yo, ¿verdad? Y nos olvidamos del Espíritu Santo. Es por eso que el poder de Dios, fíjese bien, sí, es fácil manifestar el poder de Dios con los demás en relación a esa gran potencia de milagros, de señales que podemos, hermano, realizar por medio del Espíritu Santo. Pero sabe que lo complicado es que un creyente que se encuentra con su yo, con mi yo de mis problemas, mi amargura, que un creyente que se encuentra en esa condición, sabe que es difícil que aplique ese poder a través de los dones espirituales para sí mismo, para salir de esa caja y darse cuenta que hay más cosas por hacer. Es por ello que nos necesitamos los unos a los otros. Es por ello, hermano, que un cristiano no puede decir que no necesita a los demás. Porque el mismo poder de Dios, escuche, capacita a la iglesia para enfrentar cualquier situación, aún las que tienen que ver con los problemas de ámbito personal. Es por ello, hermano, que necesitamos, escúchelo, lo vuelvo a decir, necesitamos de los demás. ¿Sabe que la primera iglesia enfrentó persecución? La primera iglesia, hermano, enfrentó apostasía. La primera iglesia, hermano, enfrentó necesidad económica. La primera iglesia enfrentó la muerte, enfrentó la pérdida de sus seres amados por medio de la persecución, de la tortura, por medio de que se ensañaron muchos gobernantes en contra de la primera iglesia. Cosa, hermano, que mire, mucho de esto último que menciono, hoy en día la iglesia, esta generación de la iglesia, no digo que toda, pero mucha de esta generación de la iglesia no hemos vivido ese tipo de cosas. Algunos hermanos en el mundo sí lo han vivido. Y gloria a Dios por ellos porque su fe ha sido perfeccionada a través de ello, hermano. Pero la mayoría de los creyentes vivimos en una comodidad que es tan cómodo todo que para qué necesitamos, hermano, del Espíritu Santo. Y cuando tenemos un problema, ¿sabe qué hacemos? En lugar de echar mano de los recursos espirituales, que son los dones, ¿sabe de qué echamos mano? Echamos mano de los recursos materiales que tenemos a nuestro alrededor y que precisamente nos han hecho estar cómodos. Quiere decir esto que muchas de las veces en lugar de doblar rodillas y orar, ¿sabe qué hacemos? Vamos y pedimos un préstamo. Andamos viendo,
¿verdad? ¿Quién nos puede ayudar económicamente? Andamos tratando de solucionar nuestros problemas, fíjese bien, de otra manera en la cual no incluimos la presencia del Espíritu Santo. Entonces, el poder de Dios a través del Espíritu Santo en la iglesia, hermano, es algo que se le está yendo a la iglesia como agua entre los dedos, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia está con otro propósito, está seducida de una manera tremenda por la apostasía. Y el poder de Dios, fíjese bien, se está yendo, hermano, de la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día los creyentes, pues es más fácil tocar puertas con hombres que doblar rodillas delante de Dios. Y eso no debe de ser. Yo les mencionaba algunos ejemplos de cómo la iglesia, hermano, con los dones de sanidad, fíjese, y los dones de poder, tenía, hermano, un poder tremendo para combatir a los dioses que tenían, hermano, los demás gentiles que no eran creyentes. La diferencia entre los dioses de aquellos gentiles que no eran creyentes con la iglesia de Cristo, fíjese bien, radicaba en la manifestación de milagros, de los dones de sanidades. Yo le decía, hermano, que a través de los dones de fe, fíjese bien, y de discernimiento de espíritus, fíjese, la primera iglesia le pudo hacer frente a la persecución y fue capaz de sufrir, hermano, las peores penalidades de guerra. ¿Cómo? Con los dones de fe, aquellos dones, hermano, en creyentes que animaban a la iglesia, que por medio de funcionar en los dones de fe y de discernimiento, fíjese bien, animaban a la iglesia a permanecer en Cristo. Con los dones de discernimiento podían darse cuenta de cuáles eran las artimañas que Satanás estaba usando para destruir a la misma iglesia. Una vez que a través de estos dones detectaban eso, mire, desarticulaban todas las estrategias de Satanás para que la iglesia estuviera intacta. Hermano, cómo la iglesia a través de funcionar, fíjese bien, en los dones de inspiración que era o que son el hablar en lenguas y que es el interpretar las lenguas y que es la profecía, fíjese bien, pudieron hacerle frente a todos aquellos engaños, hermano, que humanamente los hombres realizaban, llevaban a cabo para confundir al verdadero cristianismo. ¿Y sabe por qué decimos esto? Por el hecho, hermano, de las sectas, de los grupos religiosos que había en aquel tiempo. Querían disuadir a los cristianos, los querían confundir. Pero sabe que el don de profecía, el don de lenguas y de interpretación nutrían a la iglesia de una manera que evitaban que eso sucediera. ¿Se da cuenta del poder que tenemos en el Espíritu Santo y por qué no lo estamos usando hoy en día? La iglesia de Cristo, hermanos, sería otra, escuche, si realmente aprendiéramos a movernos en los dones espirituales. Amén. Y fíjese bien, el tercer punto, hermano, con el que vamos a continuar el día de hoy, es de que los dones espirituales son para edificar y perfeccionar a la iglesia. ¿Y qué le parece, hermano, si me acompaña a la escritura? ¿Qué le parece si me acompaña a la palabra de Dios? Amén. Fíjese bien, Primera de Corintios en el capítulo número 12. Vamos para allá. Primera de Corintios, capítulo número 12. Y vamos a leer del verso 14 en adelante. Yo le diré hasta dónde. Repito la cita, Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 14 en adelante. Dice así la palabra. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo
es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Amén, dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Y verso 25, muy importante esto, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Fíjese que el apóstol Pablo, hermano, tenía, obviamente, sí la perspectiva de Dios en relación a esto, pero tenía una manera, hermanos, de ver a la iglesia de Cristo de una forma muy preciosa, de una forma muy particular. Y él compara, obviamente, a la iglesia de Cristo con un cuerpo. Y él mismo nos señala varias veces que el cuerpo no es un solo miembro, sino que el cuerpo está compuesto por muchos miembros. Entonces el problema está, ¿verdad?, en lo que los miembros hacen dentro del cuerpo. Se da cuenta de eso, del conflicto, hermano, que nos presenta Pablo en relación a los miembros que forman parte del cuerpo. En el verso 14, Pablo comienza diciendo que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Pero comienza a partir del 15 poniendo el caso del miembro que se llama pie, diciendo, caray, porque no soy mano, híjole, no soy del cuerpo. Y Pablo nos pregunta, ¿por eso no será del cuerpo? Es decir, porque el pie no es mano, entonces por eso no es del cuerpo. La respuesta a esta pregunta, hermanos, se deduce en que la misma pregunta nos da la respuesta, y la respuesta es que no. Es decir, que aún siendo pie y no siendo mano, forma parte del cuerpo. Amén. En el verso 16 dice, y si dijera en la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, nos pone un caso similar. ¿Sabe de qué nos habla esto? Cuando hablamos del tercer punto, hermano, que es para edificar y perfeccionar a la iglesia, nos damos cuenta con este pasaje, hermano, que estamos leyendo aquí, fíjese bien, en Primera de Corintios 12, del verso 14 en adelante. Nos damos cuenta, hermano, de algo muy precioso, y que es que en el cuerpo de Cristo puede haber personas, puede haber miembros de este que quieran ser como otros. ¿Se da cuenta de esto? El pie dice, híjole, no soy mano. La oreja dice, caray, no soy ojo. Vemos en ello, hermano, como una intención de querer ser mano, en el caso del pie, y en el caso de la oreja vemos la intención de querer ser ojo. ¿Por qué? Porque tal vez las funciones que realicen esos miembros, como la mano, como el ojo, puedan resultar muy atractivos para otros miembros del cuerpo, que tal vez en su función no se consideren a sí mismos tan importantes para el funcionamiento del cuerpo entero. Pero yo quiero decirles lo siguiente, al darnos la pregunta el apóstol, con eso nos da la respuesta, y la respuesta nuevamente es de que no. Es decir, de que no porque sea pie y no mano, no quiere decir eso que ya no sea parte, hermanos, del cuerpo. No quiere decir eso, hermanos, simple y sencillamente que esté fuera de contribuir a la bendición del cuerpo. Lo mismo con la oreja. Por el hecho de que no sea ojo, no quiere decir que eso le prive de formar parte de la bendición, del funcionamiento adecuado para el cuerpo. Y vuelvo a mencionar esto, hermanos, por ese hecho, que en la iglesia de Jesucristo, fíjese bien, tendemos a querer lo que otros tienen. Pero esto es un principio, hermanos, muy importante, por el cual yo quiero comenzar a profundizar en este tercer punto. Y ese principio es el hecho, hermano, de que cada creyente, fíjese bien, debe de aceptar su posición en el cuerpo.
Porque la posición en el cuerpo, fíjese bien, determina su función. Por lo tanto, no podemos estar, hermanos, anhelando querer ser alguien más. No podemos estar, hermanos, deseando tener lo que otros tienen. Porque el creyente debe, como primer principio de este punto, lo vuelvo a decir, debe de aceptar su posición en el cuerpo. Y esa posición va de acuerdo, fíjese bien, a su funcionamiento en el cuerpo. Entonces, fíjese bien, hablando acerca de esto, podemos decir que el creyente debe aceptar su posición en el cuerpo. Amén. El creyente debe de aceptarlo y no querer imitar, no querer ser como otro. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde Dios lo ha puesto, le ha dado lo que necesita para bendecir al cuerpo funcionando en sus dones. Mire, esto nos habla de lo siguiente. Muchas de las veces hoy en las iglesias, ¿qué es lo que sucede? Sucede esto, mire. Sucede que todos queremos ser como fulano de tal, siervo de Dios. ¿Me explico? Wow, todos quedamos impactados, hermano, por cómo Dios usa a un hombre, usa a una mujer, y todos queremos ser como esa persona. Más específicamente quiere que le diga. Imitamos, fíjese bien, a veces hasta la forma de hablar. Imitamos hasta la forma de vestir. Imitamos la forma de cómo nos movemos, de cómo expresamos con nuestra cara ciertas cosas como fulano de tal o fulana de tal lo hacen. Y todos queremos ser, hermano, como él o como ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decimos, wow, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Si yo soy pie, fíjese bien, yo quiero ser mano. ¿Por qué? Porque me encanta cómo es la mano, cómo se mueve, me encanta todo lo que hace. Y en ese sentido, hermano, estamos mal. ¿Por qué? Porque yo debo de entender que si yo soy pie, Dios me ha dado cosas a mí como pie que la mano también no va a tener. Por lo tanto, yo debo de aceptar mi posición en el cuerpo, así como también esto. Debo de aceptar la posición de otros en el cuerpo. Cuando hay aceptación mutua, fíjese bien, cuando hablamos de esa aceptación mutua, nos podemos evitar problemas en el cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Pero eso no pasa. Queremos ser como los demás. Queremos hablar como los demás. Queremos pensar, sentir, hablar, vestirnos como los demás. No, hermano, usted es un miembro en particular. Amén. Yo soy un miembro en particular. Pero aún siendo miembros en lo particular, escuche, estamos puestos en un cuerpo en el que si entendemos o aceptamos nuestra posición con base al funcionamiento, le vamos a traer, hermanos, bendición al mismo cuerpo. Amén. Imagínense, hermano, el pie quiere ser mano, pero qué importante es el pie, ¿no le parece? El pie permite que el cuerpo avance, camine, tenga fuerza para estar de pie. Cosa, hermano, que a la mano no le corresponde. No puede hacer lo mismo. Tal vez lo haga por algún momento, pero no va a aguantar el peso. Necesita tener más fuerza. Los huesos incluso, hermano, escuche, los huesos del pie están hechos para resistir todo lo que mencioné, el peso, el avance, ¿sí? El estar firmes, el saltar, el brincar, el correr. Cosa que los huesos de la mano, fíjese bien, no están hechos para eso. ¿Se da cuenta de esto? Quiere decir, hermanos, que por causa de que los cristianos no aceptamos lo que Dios nos ha dado y donde Él nos ha puesto, porque ahorita lo vamos a leer, que Él nos ha puesto donde Él ha querido, fíjese bien, por causa de eso, estamos decepcionados, estamos tristes, estamos amargados, ¿sí? Resultamos lastimados, fíjese bien, no porque los demás a lo mejor nos quisieran lastimar, sino porque nosotros mismos nos propiciamos ese daño. Nosotros mismos nos lo hicimos a nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos aferrados en querer ser
como ese otro miembro del cuerpo a quien Dios le ha dado algo muy particular. ¿Sí? Fíjese, a veces yo comento esto, hermanos, en el sentido de que muchas de las veces en la iglesia, ¿sí? Todos quieren ser músicos, todos quieren estar en la alabanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque, wow, crea este ministerio cosas tan grandes, tan grandiosas, tan espectaculares que todo el mundo quiere tocar, que todo el mundo quiere participar en eso. Mire, hasta cierto punto no es malo, entiéndame, hasta cierto punto no es malo el querer anhelar tener, hacer lo que otros hacen, siempre y cuando les sea dado por Dios. Pero hablo de que ya se convierte en algo, hermano, contraproducente para el mismo cuerpo, cuando el miembro, hermano, se empecina en hacer algo que no le ha sido dado por Dios. A eso sí es lo que me refiero, hermano, con todo esto, que sí le puede traer algo contraproducente al cuerpo. Amén. Entonces, tenemos que entenderlo, ¿sí? Que la aceptación, fíjese bien, la aceptación debe ser mutua. ¿Y a qué nos referimos con eso? Nos referimos a que yo debo de aceptar dónde estoy, cuál es mi función en el cuerpo, como debo de aceptar la función de los demás también en el cuerpo. Y no tener envidias, no tener celos, no tener pleitos. ¿Por qué? Porque, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Y a ver, ¿y por qué él sí? ¿Por qué ella sí? Hermano, y surgen tantos conflictos de eso, que fíjese bien, la gente interpreta como quiere. Y se lastima por algo, fíjese bien, se lastima a sí misma por algo, que hermano, es incluso hasta muchas de las veces, fíjese bien, ¿cómo decirlo? Es hasta ilógico. ¿Por qué? Porque está empecinado a que, a ver, ¿por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué yo no? ¿Verdad? Y cosas como eso, hermano, lastiman de una forma incorrecta a la persona, de una forma ilógica. ¿Por qué? Porque no debemos de estar haciendo eso. Me estoy dando a entender, hermanos, me estoy explicando. Si entendiéramos este principio, que el creyente debe de aceptar lo que Dios le ha dado, porque Dios ahí lo quiere, fíjese bien, no habría ni celos, no habría competencia, no habría, hermanos, elitismos, favoritismos o ciertas preferencias que algunos miembros dicen que se hacen con otros. ¿Por qué? Hermano, porque tenemos que aceptar que el que es mano, que el que es pie, el que es oreja, el que es ojo. Y yo tengo que respetar el funcionamiento de ellos, así como yo también tengo que hacer valer mi funcionamiento. Y el hacer valer mi funcionamiento, fíjese, no es con orgullo, no es con decir, a ver, no, es que yo aquí también tengo que ver, no, es que también, ¿por qué a mí no me oyen? ¿Por qué no me hacen caso a mí? No, hermanos, no hablamos de eso. Hablamos de que cada quien hagamos lo que nos ha sido dado por hacer de Dios en nosotros, del Espíritu Santo en nosotros. Y estemos contentos y felices, fíjese bien, con la posición y con el funcionamiento que el Espíritu Santo nos ha dado en el cuerpo. Amén. Fíjese bien, ¿cómo vamos a edificar y perfeccionar a la iglesia si estamos en conflictos en este primer principio de este tercer punto? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de que muchos problemas que hay en la iglesia de Cristo no vienen de afuera, sino que vienen de dentro? ¿Por qué? Porque el pie quiere ser mano. ¿Por qué? Porque la oreja quiere ser ojo. Y estamos combatiendo entre nosotros, y estamos luchando y compitiendo, y estamos, hermano, inconformes, y estamos, hermano, viendo cosas que no son por causa de no aceptar cuál debe de ser nuestro lugar, posición y funcionamiento en el cuerpo. Puede decir amén conmigo, mire, vamos a hacer eso a un lado, porque eso está destruyendo a la iglesia de Jesucristo. Y no debiera, hermanos, de ser. Fíjese bien,
En el verso número 17, Pablo aclara y dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Sabe cuál es el segundo principio, hermano, hablando acerca de esto? Se lo voy a poner aquí, inciso B, ¿sí? El segundo principio, hermano, hablando acerca de esto, es que, a ver si me puedo dar a explicar, fíjese bien. No es malo imitar a otros, o sea, en el sentido de hacerlo sanamente. ¿A qué me refiero? En el sentido de que otros nos deben de inspirar a nosotros a servir. Me explico, en eso está bien. Pero ya, cuando yo quiero ser exactamente como esa persona y hasta imitar su función en el cuerpo, no respetando la mía, ahí ya, hermanos, ya no es bueno, ya no es sano. ¿Por qué? Porque ella es ella, él es él en cuestión de funcionamiento delante de Dios. Pero yo soy yo también en relación a mi funcionamiento delante de Dios. Entonces, por eso Pablo dice, ¿verdad? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Entonces, el segundo principio, hermano, tiene que ver con esto. Fíjese bien, el creyente debe entender su particularidad en el cuerpo. No sé si me explico bien con esto, hermanos. Sí, espero que esté quedando claro. Mire, queremos hacer de toda la iglesia, fíjese bien, queremos hacer de toda la iglesia una sola cosa. Por ejemplo, el caso que le puse hace rato, donde todos en la iglesia quieren ser ministros de alabanza. Todos en la iglesia quieren cantar, quieren tocar, quieren dirigir, quieren ministrar en la alabanza. Todos quieren formar parte de los equipos de adoración, de los ministerios musicales dentro de la iglesia, todos. Y en esa iglesia, fíjese bien, en iglesias así ya no hay evangelismo, ya no hay enseñanza, ya no hay ministerios de niños, ya no hay, hermanos, ministerios para matrimonios, ya no hay otras funciones. ¿Por qué? Porque todos, hermano, no están entendiendo, no están respetando su particularidad en el cuerpo. Todos quieren ser de una misma forma. Todos quieren ser de un mismo corte. Y eso, hermano, hace que el cuerpo, fíjese bien, hace que el cuerpo se convierta en un solo miembro. ¿Sí? Es por ello, hermano, que yo tomo como base esto al comentario que yo he hecho de cuando a veces me han preguntado, oiga, pastor, ¿y cuál es la visión de la iglesia? En primer lugar, les digo, la visión no ha cambiado, es la misma de hace 2000 años cuando Cristo nos la dio. Id y predicar. Amén. Y les digo, en segundo lugar, no tenemos una visión que determine lo que hacemos. ¿Por qué? Porque como iglesia, fíjese bien, somos un cuerpo y un cuerpo está compuesto por muchos miembros. Y cuando los miembros funcionan realmente de acuerdo a su posición que mencionamos aquí, aceptar su posición y aceptando su particularidad, fíjense bien, no podemos encasillar a que la iglesia nada más trabaje con drogadictos, o que nada más trabaje con matrimonios, o que nada más trabaje con los hijos, o que nada más trabaje con niños, o que nada más trabaje en ciertas áreas específicas. No, sino que la iglesia debe de ser un todo completo, valga la redundancia, equipado para funcionar en todo. Amén. Es por ello que yo doy esa respuesta. En la iglesia no tenemos una visión. ¿Por qué? Porque la visión de la iglesia es ir y predicar y hacerlo de una forma completa, integral. Por lo tanto, cada iglesia local, fíjese bien, cada iglesia local debe de estar nutrida por el funcionamiento adecuado de cada miembro que forma ese cuerpo, para que no esté limitada a una sola cosa, sino que pueda funcionando en todo lo que el Espíritu Santo les ha dado, pueda funcionar para beneficio de toda la sociedad, para todas las áreas,
hermano, alrededor de la iglesia. Amén. Es por ello, hermanos, que fíjese bien, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque hoy en día la iglesia se está pareciendo mucho a la empresa. Se está pareciendo mucho, hermano, a una institución humana que tiene un gerente, que tiene un supervisor, que tiene un director, ¿verdad? Y que tienen políticas y que tienen una misión, una visión. Hermano, yo no digo que la iglesia de Cristo no debe de tener misión y visión, la tenemos. Pero lo que estoy diciendo es que hacemos de la iglesia una empresa, en el sentido de que nuestra misión como iglesia es única y exclusivamente esta. Y aquí están nuestras políticas, aquí están nuestras reglas, aquí está, ¿verdad?, nuestra visión, aquí está nuestro conjunto de leyes por las cuales nos regimos para lograr únicamente este propósito. Hermanos, en mi opinión personal, fíjese bien, mi opinión personal, con base, hermanos, a lo que estamos estudiando, ¿sabe qué hacemos cuando pasa eso? Estamos limitando a la iglesia a una sola cosa. Cuando el cuerpo, hermanos, está compuesto por muchos miembros. Y cada miembro, fíjese bien, debe de aceptar su posición, pero también su particularidad. Y no quererse forzar, fíjese bien, no quererse forzar a hacer únicamente algo cuando la variedad de miembros que hay en la iglesia pueden capacitar a la iglesia para funcionar en un todo más completo. ¿Sí? Tal vez muchos estarán pensando en aquel dicho, ¿verdad? En aquel dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Pero yo le quiero decir algo, ese dicho no aplica para la iglesia. ¿Por qué? Porque si ese dicho, fíjese bien, usted lo quiere aplicar a la iglesia, entonces sería tapar estas verdades bíblicas, en donde la iglesia es un cuerpo, y un cuerpo formado por muchos miembros. Entonces, estaríamos quitándole poder al Espíritu de Dios que nos capacitara para realizar una obra completa, una obra más grande. Así que, hermano, no se deje confundir, no se deje engañar. Amén. Dele gracias a Dios por el cuerpo al que pertenece. Pero tenemos que tener la visión de Dios para la iglesia. ¿Cuál? De abarcar, de crecer, de desarrollarnos. Amén. De necesitarnos unos a otros, precisamente para que podamos cumplir con el funcionamiento de acuerdo a nuestra posición y de acuerdo a nuestra particularidad. Amén. Es por eso que Pablo en el verso 17 dice eso, ¿verdad? Dice, si todo fuese ojo, si todo fuese oído, dice, ¿dónde estarían los demás miembros? ¿Dónde están los demás que nos llevan a hacer otro tipo de cosas? En la iglesia de Cristo debe de haber variedad. No debe de haber, fíjese bien, un forzar a todos por medio de alguien que se hace llamar un director para hacer solamente una cosa exclusiva como empresa. Eso ya no es iglesia, hermano, discúlpeme. Una iglesia, hermano, está compuesta por muchos miembros. Amén. Y fíjese bien, aunque usted diga, no, pero es mejor trabajar en una sola cosa que en muchas y no lograr nada, que mejor trabajar en una y poder lograr algo. Cuando alguien piensa así, escuche esto, está limitando el poder de Dios que ya mencionamos. Está limitando a Dios y está queriendo hacer las cosas por sí mismo. Hermanos, pero el Espíritu de Dios está en la iglesia y el Espíritu de Dios nos capacita para que podamos edificar y perfeccionar a la iglesia. ¿Para qué? Para que sea un todo completo, para que sea una unidad completa, que pueda abarcar todos los ámbitos de esta sociedad, del mundo en el que vivimos. ¿Se da cuenta de la enorme responsabilidad que tenemos los pastores? De capacitar, de equipar, de realmente ponernos a trabajar, de realmente estar haciendo lo que tenemos que hacer y no andar hablando,
No andar, hermano, presumiendo. No andar, hermano, ahí, ¿verdad? Con que, saludando con sombrero ajeno y haciendo cosas, hermano, que como siervos de Jesucristo debemos de estar haciendo, trabajando, equipando a la iglesia, preocupándonos, hermano, por la obra y estarla nutriendo, estarla, hermano, sanando por medio de los dones que el Señor nos ha dado, estarla capacitando por medio de los dones. O sea, hermano, los siervos de Jesucristo, fíjese bien, los pastores, los maestros, hermano, los evangelistas, hermano, tenemos que estar trabajando en pro de esto y no andar haciendo presunción, no andar haciendo por ahí, hermanos, cosas que no debemos de hacer. Tenemos que estar, hermanos, predicando la palabra, predicando la palabra, predicando la palabra. Amén. Y perdemos el tiempo. Discúlpeme que lo diga. Pero muchos pastores, muchas personas que estamos en responsabilidad, mire, andamos perdiendo el tiempo en cosas, hermano, que son secundarias, cuando lo que es primario lo estamos descuidando. ¿Sí? Y qué tristeza es eso, hermano. Qué tristeza es eso. ¿Sabe qué es lo que se produce con eso? Se produce, hermano, que muchos miembros de iglesias así, fíjese bien, no quieran estar allí. ¿Por qué? Porque dicen, caray, pues no se hace nada, no nos ponen atención, no se preocupan por nosotros, no hay palabra, no hay una enseñanza, ¿verdad? De la Biblia, de la Escritura. Hay cosas bonitas, tal vez, un edificio bonito, pero es todo. Y eso hace, fíjese bien, que se creen conflictos entre pastores, entre líderes, hermano, por causa, escuche esto, por causa de que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Si realmente nos pusiéramos a hacer lo que tenemos que hacer, no habría problemas entre nosotros. No habría, hermano, desajustes en el que los miembros de la iglesia, mire, anduvieran circulando por otras congregaciones. Porque eso trae muchos problemas entre los líderes cristianos. Porque somos inmaduros. Porque nos creemos dueños, hermano, de una iglesia. Hermano, no debe de ser así. Pónganse a trabajar, pongámonos a trabajar como ministros, como siervos de Jesucristo y dejemos de estar deseando lo que otros están haciendo, dejemos de estar envidiando lo que otros están teniendo. Somos miembros en particular y pongámonos a trabajar. Amén, hermanos. Esto es algo, hermano, que hemos aprendido no solamente de la palabra, sino a través de la experiencia, hermano. Y la palabra cobra vida, se hace real, hermano, por la experiencia que hemos vivido. Amén. Así que yo invito a todo siervo de Cristo, a todo pastor, a que se ponga a trabajar y deje de andar perdiendo el tiempo, ¿verdad? En cosas secundarias, en cosas que en nada edifican al cuerpo de Cristo. Y es algo a lo que quiero ver, hermanos, si podemos llegar. Amén. Si podemos llegar a unas preguntas para determinar si realmente edifica y perfecciona a la iglesia. Amén. Qué triste, hermano, ver a siervos de Dios, a supuestos siervos de Dios, fíjese bien, perdiendo el tiempo, hermano, en cosas tan triviales, hermano, cuando debieran de estar en casa preparando un estudio, una predicación, una estrategia de serie de predicaciones para la iglesia. Algo, hermano, que edifique a los jóvenes, a los niños. Algo, hermano, que esté edificando a los matrimonios, en lugar de andar perdiendo el tiempo, hermano, tomándose fotos y que ahora yo aquí, y que ahora yo allá, y que ya voy, ya vine, y que ya... Hermanos, realmente la perspectiva se da cuenta de lo que Pablo tenía de la iglesia, cómo dista mucho, bastante, de lo que hoy en día debemos de estar haciendo. Y es una exhortación en el amor del Señor. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien. Pablo continúa diciendo en el verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. A ver, léalo conmigo otra vez. Mas ahora Dios, a ver, ¿quién? Dios. ¿Qué ha hecho Dios? Ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Pero cómo? ¿Cómo los colocó? Como Él quiso. A ver, dígale a la persona que está a su lado, como Él quiso, como Él quiere. Él los acomoda como Él quiere.
Dios es soberano y Él lo puede hacer. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, para edificar y perfeccionar a la iglesia, un tercer punto, hermano, que podemos colocar aquí, fíjese bien, como el inciso C, aquí lo voy a escribir en la parte de abajo, espero que sí se alcance a ver, sí se alcanza a ver. El inciso C, como un tercer principio de este tercer punto, es que Dios pone a cada quien en su lugar. ¿Sí? Fíjense bien. No es lo que yo quiero, no es lo que tú quieres, es lo que Dios ha querido. Y esto me refiero a la posición nuestra como miembros en el cuerpo. ¿Por qué alguien está predicando en la iglesia y tú no? Bueno, se puede deber a varias cosas, entre ellas escucha esto. Se puede deber a que tal vez tú, debiendo de ser ya maestro, tienes necesidad, como dice a los hebreos, el autor a los hebreos, tienes necesidad de que se te vuelvan a enseñar otra vez los rudimentos de la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque no has madurado. Puede ser eso. Puede ser también, fíjate bien, ¿por qué alguien más está predicando y tú no? Puede ser por esto. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque Dios le dio eso a un hermano. Y tal vez a ti te ha dado otra cosa diferente. Y por causa de que tú quieres hacer lo que ese hermano hace, tú te estás amargando. Y te has ido de varias congregaciones. ¿Por qué? Porque sientes que no te toman en cuenta para eso. Pero la realidad es de que si no estás hecho para predicar, a cualquier iglesia a la que vayas te vas a sentir así. ¿Por qué? Porque tienes que entender que Dios pone a cada quien en su lugar. Esto es como Dios ha querido, conforme al repartimiento de fe, al repartimiento del Espíritu para cada miembro. Por lo tanto, te das cuenta de que mucha de la amargura que tienes no tiene lugar en tu vida, o sea, no hay motivo. ¿Por qué? Porque tú has querido hacer algo o tú has querido ser alguien para lo cual Dios no te ha llamado, no te ha puesto para que tú lo hagas o para que tú seas eso. Pablo es muy claro, la palabra es muy clara y nos dice que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso y punto. Como Él quiso, punto. Así que a la palabra de Dios, ¿qué le discutimos? ¿No le parece? A la palabra de Dios, hermano, ¿por qué le buscamos, como decimos, tres pies al gato? Amén. Yo debo de entender qué es lo que Dios me ha dado, dónde me ha puesto. Él así lo ha querido. Y yo en eso tengo que encontrar no solamente paz y tranquilidad, sino que debo de encontrar la manera de que funcionando en ello, yo tenga satisfacción. Y no ande envidiando a los demás, no ande compitiendo con los demás, no ande diciendo yo por ahí, ¿verdad? Que se hacen preferencias o que se hacen favoritismos. No, ¿por qué? Porque yo tal vez no estoy hecho para cantar, porque tal vez yo no estoy hecho para enseñar, pero tal vez yo esté hecho para hacer algo con mis manos, yo esté hecho tal vez para limpiar, yo tal vez esté hecho para cargar, yo esté hecho para otras cosas. Y con ello, fíjese bien, yo encuentro tranquilidad y paz para que haciéndolo, eso me produzca satisfacción en el cuerpo. Amén. Se dice por ahí que a veces muchos queremos estar en el púlpito, ¿verdad? Queremos predicar y queremos ser reconocidos. Hermano, sabe que un ministerio de púlpito, hermano, es de mucha responsabilidad, es de mucho cuidado. Sabe que pese a que a veces uno está rodeado de gente, hermano, uno experimenta mucha soledad, mucha traición, mucho abandono, mucha deslealtad. Y sabe que una persona que no está hecha para estar en el púlpito y se forza a querer estar en él, puede ser lastimada, puede ser dañada y no ver fruto, no ver avance en su ministerio por causa de eso.
¿Por qué? Porque simplemente no está hecha para pastorear, no está hecha, hermano, para predicar, no está hecha, hermano, para realizar aquello a lo que se ha empecinado tanto en querer hacer. Pero es más grande, óigame, escuchen, es más grande el orgullo nuestro que la humildad para reconocer cuando no estamos hechos para ello. Porque puede más el orgullo de decir, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a dejar esto? ¿Cómo yo no la voy a hacer? ¿Cómo? Que optamos por otras formas de lograrlo que no son las de Dios. Y llegamos a decir, ven cómo si lo he logrado, ven cómo si he podido realizar esto. No, hermano, mire, lo que es de Dios es de Dios. Lo que es de Dios fluye. Lo que es de Dios, hermano, produce, crece. Lo que es de Dios, hermano, fíjese bien, se orienta de una manera en la cual con el viento de Dios avanza. Amén. Por lo tanto, hermano, debemos de ser humildes, debemos de ser maduros para reconocer cuando Dios, hermanos, simple y sencillamente no nos tiene para algo. Y si Dios tiene a alguien más para eso, mire, tal vez yo debo de ser de apoyo para ese alguien, en lugar de yo quererme forzar a realizar algo que en los años, que a través de los años me doy cuenta de que no es para mí. Y debemos de ser maduros, de aceptarlo, de reconocerlo. Amén. Así que, hermano, muchos problemas se van a acabar cuando simple y sencillamente, hermanos, como iglesia, entendamos estos principios. Fíjese bien, en este principio, hermano, perdón, en este punto que es el tercero, aquí nos vamos a detener, tal vez, bueno, hoy, ¿verdad? Ya estuvimos viendo esto, pero aquí nos vamos a detener aún la siguiente semana. ¿Por qué? Porque vamos a ver todavía, versículo por versículo, las tremendas cosas, hermano, que tienen que ver con este tercer propósito que estamos mencionando acerca de los dones espirituales. Pero hasta aquí, hermano, fíjese bien, si hacemos un alto aquí, creo que con estos tres puntos, principios que acabamos de mencionar de este tercer punto, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que trabajar, de que hay muchas cosas que tenemos que cambiar en madurez, en humildad, si realmente queremos ser de bendición en el cuerpo de Cristo al que pertenecemos. ¿No le parece? Yo lo considero que sí. Así que, hermanos, bueno, pues vamos a hacer una pausa hasta aquí, en esta sesión, en esta clase, hermano, del Instituto Bíblico, porque necesitamos meditar, hermano, aún más en esto. Amén. Fíjese, yo le quiero mencionar por último el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, en el primer capítulo a los Romanos, fíjese bien, si usted lo lee, en el versículo 11 y 12, el apóstol Pablo les manifiesta su deseo de estar con ellos, les manifiesta el deseo de compartirles dones espirituales, de darles, de ministrarles a ellos, hermano, los dones espirituales que eran bendición de parte de Dios para ellos. ¿Para qué? Para que asimismo, escuche esto, el mismo apóstol Pablo recibiera también de ellos la edificación que su vida necesitaría. ¿Y sabe quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue un siervo de Dios, que no ha habido otro, escuche, semejante a él. No ha habido otro semejante a él. ¿Sí? Y no lo digo en el tono de exaltarlo. Pablo no era así. Él no recibía gloria de los hombres. Lo digo para que muchos que andan por ahí, que se sienten, ¿verdad? Muy, le bajen 3 rayitas, hermano, a su sentir. ¿Por qué? Porque si un hombre como Pablo era humilde para decir, deseo ministrarles, darles de lo que Dios me ha dado, compartir con ustedes un don espiritual, porque yo, a su vez, voy a necesitar también de ustedes en mi vida. Y sabe que esa humildad nos hace mucha falta. Siervos de Dios, pastores, líderes, hermano, que se sienten, hermano, la gran cosa, que ya no necesitan de nadie,
mucho menos de los que están ahí sentados, mucho menos de aquellos a quienes ellos les enseñan. Eso es un error. En el ejemplo de Pablo en Romanos 1, versos 11 y 12, vemos la humildad para enseñar, como asimismo para recibir de aquellos a quienes él está enseñando. Y sabe que yo muchas veces he dicho esto en la iglesia. Ustedes son mi cobertura, ustedes son mi protección. De ustedes yo recibo, le digo a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque efectivamente así es. Si yo veo a la iglesia nada más como algo a lo que yo le enseño, pero yo descarto el hecho de que yo pueda recibir de ellos, yo estaría mal. Es por ello que yo en la iglesia, hermanos, yo personalmente digo y enseño eso. Que así como enseñamos a la iglesia, también nosotros recibimos de la iglesia ese ánimo, esa administración, esa enseñanza, esa experiencia que también a mí, en mi caso personal, la necesito para el ministerio en el que estamos sirviendo al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, fíjese bien, Pablo usó varios de los dones que él tenía para animar al equipo que estaba con él. A un Silas, a un Timoteo, a un Silvano. Hermano, a todos los que estaban formando el equipo de predicación, el equipo de enseñanza, el equipo misionero de Pablo. Fíjese bien, Pablo los ministró muchas veces a ellos cuando se encontraban tristes. Cuando ellos estaban, hermano, que veían que la oposición era tal, se desanimaban. Y Pablo los ministraba. ¿Sabe por qué? Porque posteriormente también Pablo necesitaría de los miembros de su equipo para que lo fortalecieran a él. Es por ello, hermano, que nuestra perspectiva de iglesia debe de cambiar, debe de ser distinta. ¿Cómo es posible, hermano, que la gente hoy en día se sienta tan, pero tan ungida que, fíjese bien, no quiere tener convivencia con los mismos miembros de su iglesia? Que se andan escapando por una puerta trasera para que nadie los vea, para que nadie los toque, así como si se les fuera a ir la unción. ¡Qué error! ¡Qué tremendo es eso, hermano! Que llegamos a ver a un hombre, fíjese bien, a un hombre como, wow, el ungido, el máximo, y que nadie más, ¿verdad?, nos enseña como él, y que yo no recibo de nadie más que de él. Y si no viene alguien enviado de él, yo no lo acepto, yo no lo recibo. ¿Por qué? Porque estamos mal, el cristianismo está mal. Hermano, usted necesita del miembro más humilde de su congregación. Yo necesito de los miembros más nuevos, más humildes de la congregación. Amén. Pablo, hermano, animó a los suyos para que también ellos lo animaran a él cuando él estuviera en oposición. Se imagina que Pablo le dijera a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Yo oro por ti, pero a ti que no se te ocurra orar por mí, ¿eh? ¿Quién te crees? Yo soy el apóstol. Hermano, ¿sabe que esa arrogancia está hoy en día en la iglesia? ¿Y cómo es posible que la gente no se dé cuenta de eso? Esas iglesias están llenas, iglesias cuyos líderes, cuyo sentir de la iglesia es tan arrogante que no se dan cuenta, hermano, de la verdad bíblica. Hay una arrogancia, un orgullo tal, una fama humana tal, en la cual Cristo ya no cabe, en la cual el Espíritu de Dios ya no cabe y no está allí. Escúchelo. ¿Y por qué están llenas esas iglesias? ¿Por qué? ¿Y por qué donde una persona está trabajando y está trabajando y está trabajando? ¿Por qué, hermano, tanta oposición? ¿Por qué se le cuestiona tanto? ¿Por qué se le desacredita tanto? Nada más porque no pertenece a un ministerio de renombre. Nada más porque no habla con esa arrogancia, no se mueve con esa arrogancia, hermano, como la tienen los demás. Mire, dele gloria a Dios por el pastor que tiene. Amén. Y lo digo en general.
Lo digo a toda la iglesia que nos está observando en todo lugar, que nos está viendo. Dele gracias a Dios, porque si ese pastor que tiene se esfuerza, estudia, se compromete, predica, si ese pastor, hermano, le está mostrando humildad, mire, dele gloria a Dios por la vida de ese siervo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera, hermano, las cosas están terribles, están feas, hermano. Y apoya a su pastor, apoya a su pastor. Amén, anímelo. Amén, comprométase con la obra de Dios al lado de él para trabajar, hermano. Amén. Y mire, Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Amén. Gloria al Señor. Mire, más tarde el apóstol Pablo, fíjese bien, necesitaba ser animado por los cristianos de Roma, hermano, ahí en Hechos 28, ¿sí? Y estos, fíjese bien, salieron a recibirle. ¿Cómo es que Pablo recibió eso de ellos? Si él primero no les hubiera enseñado la humildad con la cual él se movía en el Evangelio de Cristo. Se imagina que Pablo, cuando los ciudadanos de Roma vienen, cuando él estaba siendo llevado a Roma, ¿verdad? Donde él ya iba a morir, que él les hubiera dicho, sáquense, sáquense, no me toquen porque voy a perder la unción. ¿Se imagina que Pablo hubiera hecho eso? ¿Por qué hoy en día muchos sí hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia se los permitimos? ¿Por qué? ¿Se da cuenta de que la iglesia está al revés? Estos hombres de Dios, estos siervos de Dios, fíjese bien, eran considerados, como Pablo mismo lo dice, somos considerados lo peor del mundo, como la escoria del mundo. ¿Por qué? Porque para algunos estamos cuerdos, para otros estamos locos. Nos desacreditan, nos difaman, nos injurian, decía Pablo. Eso era un siervo de Dios. Y hoy en día, hermano, no, el siervo de Dios, wow, ¿verdad? Y llévenle lo mejor y recíbanlo con lo mejor. Y a ver, todos vístanse bien y perfúmense bien para que cuando pase por aquí huela bonito. Ay, hermanos, la iglesia está al revés. ¿Por qué? Porque estamos descuidando un área que es vital para la iglesia, en los dones espirituales. Y una cosa más le digo y con esto termino. Muchos cristianos están saludando con sombrero ajeno. ¿A qué me refiero con esas palabras? A que lo que hacen en Cristo, lo hacen porque Dios se los ha dado. No porque ellos sean tan buenos como para poderlo hacer. Pero por causa de que no reconocen eso, saludan con sombrero ajeno. ¿Qué significa? Que se atribuyen esa vanidad, esos elogios, esa gloria de hacer algo como si fueran ellos y no darse cuenta que es de parte de Dios quien realmente se los da para que lo puedan hacer. Así que, hermano, por eso Pablo decía, demos gracias a Dios en todo y por todo. Pablo no se atribuía ninguna gloria humana. Amén. Seamos así. Vamos a dejarle hasta aquí y continuamos la próxima semana. No se pierda estos temas del Instituto Bíblico en relación a esto. Se da cuenta qué importante es. Vamos a ir avanzando. Ahorita únicamente llegamos, ¿verdad?, hasta el versículo número 18. Amén. Y de ahí vamos a partir en la siguiente clase. Quise mostrarle este panorama al principio para que se ponga en el contexto. Pero la siguiente semana vámonos directo. Amén. Vámonos directo de este tercer punto a todo lo que vamos a estar compartiendo de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Ahora sí, hermano, que tenemos mucho por hacer, ¿no le parece? Dejemos las trivialidades. Amén. Dejemos las banalidades y realmente pongámonos a trabajar. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, ¿verdad? Que esta enseñanza sea de bendición. Amén. En todo lugar donde se esté recibiendo. Es la palabra de Dios. No es nuestra palabra, es la de Dios. Amén. Así que yo le invito, hagamos la palabra de Dios. Quitemos la vanidad del cristianismo. Quitemos, hermano, el orgullo. Y seamos humildes. Si usted es un líder, usted debe de ser la persona más humilde. Usted es la que debe de poner ejemplo en todo en la iglesia. Y no al revés. No atribuirse por ser un líder
privilegios, o llámese de lo que sea, usted no se lo debe de atribuir. Lo único que se le puede atribuir a usted es servicio, servicio y más servicio, con humildad. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por esta enseñanza en este día. Alabamos y bendecimos tu santo y precioso nombre. Gracias, Señor, por este estudio de tu palabra, porque nos damos cuenta de que tus dones también son para edificar y perfeccionar a la iglesia. Pero ¿cómo vamos a llegar a ellos si no entendemos lo que es bíblico, lo que proviene de tu corazón, lo que tú diseñaste para la iglesia? Bendice a todos mis hermanos en Cristo, a toda la iglesia en todo lugar donde ésta se encuentre. Gracias porque confiamos en ti, dependemos de ti y no de lo que este mundo está viviendo. Gracias te damos. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre, Cordero Santo. Amén. Gloria al Señor. Si hay una persona que nos esté viendo por primera vez, yo quiero decirle que Dios tiene regalos para usted. Regalos para vivir una vida con pruebas, con luchas, con muchas situaciones adversas. Pero que estos regalos precisamente Dios se los quiere dar con el propósito de que usted pueda vivir en madurez, en crecimiento, pueda vivir por encima de todas estas situaciones que nos hacen vivir en fracaso. Pero estos regalos no pueden venir sino a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, porque nuestros pecados nos conducían a la muerte, nos llevaban a una condenación eterna. Pero Cristo cambió ese destino y lo hace cuando usted y yo decidimos creer en Él como el Hijo de Dios. Y yo quiero invitarle a que haga una oración conmigo, porque dice la palabra de Dios a los romanos que cuando confesamos con nuestra boca es para salvación y lo que creemos en nuestro corazón es para justicia, para ser justificados delante de Dios. Así que yo le invito, si usted desea recibir a Jesús en su corazón, haga esta oración conmigo para recibir a Cristo en su vida como el Hijo de Dios. Si usted desea, cierre sus ojos ahí en su lugar conmigo y repita esta oración diciendo: Cristo Jesús, me entrego a ti. Te abro mi corazón, reconozco mis errores, reconozco mi pecado, reconozco que he estado lejos de ti, pero hoy me acerco a ti, pidiéndote perdón y arrepintiéndome de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te invito a que vivas en él, vive en mí, porque yo reconozco que moriste en carne, que diste tu sangre por mí, tomaste mi lugar, y yo te hago mi Señor y mi Salvador, declarando que tú eres Jesús, el Cristo de Dios, el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Ven a mi vida y trae a tu Espíritu también a mi vida. Y yo quiero recibir de ti estos preciosos regalos de tu Espíritu en mí para vivir como tú deseas que yo lo haga. Gracias, Jesús. Te doy las gracias por todo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga. Si usted hizo esta oración, si usted tomó esta decisión, usted es valiente. Amén. Gloria al Señor. Y yo le invito, ¿verdad? Siga con las transmisiones. Deje que la palabra de Dios ponga en usted esa base que su vida realmente necesita. Amén. Tal vez probó en otros lugares, pero solamente en Cristo hay fundamento, hay salvación. Amén. Gloria al Señor. Bien, pues hermanos, no me resta más que concluir esta transmisión, concluir este servicio de lunes de Instituto Bíblico, diciéndoles a todos que les amamos en el amor del Señor. Donde sea que usted se encuentre, usted es importante para la obra de Dios. Usted es un miembro importante en el cuerpo de Jesucristo. Amén. Entonces, échele ganas, tenga ánimo. Amén. En medio de esta pandemia, no tenga miedo. Amén. No tema, porque Dios está con nosotros. Él nos cuida, Él nos ama, Él nos protege. Amén.
Y nosotros como sus hijos, mire, también permanezcamos cerquita de Él. Busquemos, hermano, en oración su presencia. Busquemos en su palabra la instrucción para nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Saludos a todos mis hermanos de San Ignacio, a todos mis hermanos de toda la República, desde Mérida, Yucatán, hasta los Estados Unidos, a todos en cada estado, en cada ciudad de este hermoso país de México, que el Señor los bendiga. Y si nos están viendo en otras partes del mundo, también el Señor los bendiga. Les amamos en el amor del Señor y estamos orando por todos ustedes. Por todos ustedes estamos orando. Que el Señor les guarde, que el Señor les guíe. Amén. Gloria al Señor. Iglesia de Jesucristo, levántate. Levántate en el poder de los dones espirituales. Amén. Gloria al Señor. Hemos llegado al final y si Dios lo permite, el día de mañana, martes, igual a las 7 de la tarde, continuamos estudiando la palabra de Dios en Santiago. Amén. Es martes de Santiago, el día de mañana. Entonces, le esperamos. Gócese, hermano, con la palabra de Dios. Venga, siéntese ahí en su hogar. Prenda su celular, prenda, hermano, su pantalla, su computadora y reciba la instrucción de la palabra de Dios. No de hombres, sino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pues que el Señor me lo bendiga, que pase buenas noches, ¿verdad? Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana a las 7 de la tarde. Que la paz y la misericordia del Señor esté con usted en todo tiempo. Amén. Y que la comunión con su Santo Espíritu esté sobre toda la iglesia. Que el Señor le bendiga hoy y siempre. Y si Dios lo permite, ya sabe, nos vemos mañana, martes, a las 7. Que el Señor le bendiga y buenas noches.